En la ciudad de Ambato, Ecuador, en el año de 1980, detendrían en un intento de secuestro de una niña, al mayor asesino serial de la historia moderna y el mayor asesino de niñas del mundo, por lo que sería denominado como el monstruo de los Andes. Esto es Suceso Criminal. En la ciudad de Ambato, Ecuador, en el año de 1980, detendrían en un intento de secuestro de una niña, al mayor asesino serial de la historia moderna y el mayor asesino de niñas del mundo, por lo que sería denominado como el monstruo de los Andes. Pedro Alonso López nació en Venadillo, Tolima, Colombia, el 8 de octubre de 1948. A los 6 meses su madre se mudó a Santa Isabel, en plena época de la denominada la violencia, periodo de guerra civil no declarada que provocó cerca de 200.000 muertos. Pedro Alonso era el séptimo hijo de un total de 13 hermanos, hijos de una dama de compañía, Benilda López de Castañeda. Vivían en una única habitación con cortinas como separación, por lo que Pedro y sus hermanos oían las interacciones de su madre con los clientes. Pedro tuvo una infancia infeliz por la violencia de su entorno, el excesivo control de su madre y la ausencia de una figura paternal. Su padre, Megdardo Reyes, fue asesinado 6 meses antes de su nacimiento. En 1957, con 9 años de edad, fue sorprendido por su madre intentando mantener relaciones sexuales con su hermana menor y fue expulsado de su hogar por su propia madre. Pedro Alonso se fue a las calles donde estuvo como indigente en las calles de Bogotá donde fue abusado. A la edad de 12 años, fue adoptado por una familia estadounidense. Pero una nueva agresión sexual por parte de un profesor le hizo huir de nuevo y volver a las calles. En 1969, con 21 años de edad, fue encarcelado por hurto y en prisión fue abusado por 4 presos. Decidió no volver a ser una víctima y acabó con la vida de los reos, días después. Como fue declarada defensa propia, solo se le añadieron 2 años de condena. A su salida de prisión en 1978, Pedro Alonso viajó extensamente por todas partes del Perú. Donde empezaría a salir lo más cruel de su ser, comenzó a atacar violentamente y acabar con la vida de al menos 100 niñas y muchachas jóvenes de tribus locales por toda la región. Solía buscar a niñas que tuvieran mirada más inocente y abordarlas de día, porque pensaba que de noche desconfiarían. Pedro fue capturado por un grupo de locales en el centro sur del Perú, mientras intentaba secuestrar a una niña de tan solo 9 años de edad. Los locales despojaron a Pedro de sus ropas, pertenencias, lo retuvieron y lo enterraron vivo sobre la arena. No obstante, tuvo la suerte de su lado, porque un misionero americano intervino y convenció a sus captores que el asesinato no era el camino y que debían entregar a Pedro a las autoridades. Ellos consideraron esta posibilidad y entregaron a Pedro Alonso a las autoridades peruanas. Las autoridades judiciales y policiales peruanas no invirtieron el tiempo en investigar la denuncia procedente de la pequeña localidad y el gobierno peruano decide deportar a Pedro a Ecuador. En su retorno a Ecuador, Pedro empezó a viajar alrededor de la región, incluso viaja a Colombia. Las autoridades pronto empezaron a notar un aumento en los casos de personas desaparecidas, más concretamente de muchachas jóvenes. Sin embargo, rápidamente estos concluyeron que se estaba produciendo debido al crecimiento de la demanda de trata de personas. Con el pasar de los días, una mujer de Ambato, Ecuador llamada Carvina Poveda, se dirigía a realizar sus compras a un supermercado local con su hija Marí, de 12 años de edad, cuando Pedro Alonso intentó raptar a la niña. Carvina pidió ayuda para detener a Pedro, que trataba de huir del supermercado con su hija en brazos. Comerciantes locales acudieron rápidamente a prestar su ayuda, capturaron a Pedro, antes de que pudiera escapar y lo retuvieron hasta la llegada de las autoridades. Pedro se encontraba muy tranquilo cuando la policía llegó a la escena. Una vez en la oficina principal de la comisaría, Pedro se negó a cooperar con las autoridades y permaneció en silencio en todas las preguntas del interrogatorio. Los investigadores pronto se dieron cuenta de que tendrían que emplear una estrategia diferente para hacer hablar a su sospechoso. Uno de los funcionarios pronto sugirió que llamaran a un sacerdote,
el padre Córdoba Gudiño, que conoció en prisión y mantuvo conversaciones en una celda con Pedro. El diseño de la estrategia de la policía era que el padre Gudiño se ganara la confianza del sospechoso y reconociera sus crímenes. Al momento, Pedro empezó a hablar, y al día siguiente, ya había revelado actos tan repulsivos de violencia que el padre Gudiño no pudo oír más y pidió que lo sacaran de la celda. En 1980 se declaró culpable a Pedro Alonso López del delito de múltiple asesinato y fue sentenciado a pasar 16 años de cárcel. Su modus operandi era abusar y mientras acababa con la vida de sus víctimas, se les quedaba fijamente mirando a los ojos. Una vez que acababa con la vida de sus víctimas, cavaba un hoyo y las iba enterrando en grupos de 3 o de 4 para, después, ir a visitarlas, y a quienes bautizó como las muñequitas. Incluso iba a conversar con los cadáveres, pero por obvias razones, no se podían mover por lo que le aburría e iba a buscar más niñas, acumulando un gran número de víctimas. Pedro Alonso confesó haber abusado y acabar con la vida de 350 niñas, en Ecuador, Perú y Colombia entre los años 1978 y 1980. Pero, solo se le ha vinculado a 110 asesinatos. Pedro fue sentenciado a 16 años de cárcel, porque en 1980, era la pena máxima en Ecuador por delitos de ese tipo. Estuvo preso hasta 1994, lo extraditaron a Colombia para que sea juzgado, pero el magistrado lo halló demente, y por lo tanto, inimputable. Fue enviado a un hospital psiquiátrico donde permaneció 4 años, hasta 1998. Le impusieron una fianza de $50, con la obligación de un tratamiento psiquiátrico y un seguimiento mensual de su caso ante una autoridad judicial. Nunca cumplió nada y al ser liberado, desapareció. La última vez que se lo vio fue el 22 de septiembre de 1999, cuando se presentó en la Registraduría Nacional de Bogotá para reclamar su nueva cédula de ciudadanía. Hasta ahora, no se sabe de su paradero actual, aunque durante su detención un grupo de padres de víctimas habría manifestado hacer justicia por cuenta propia si Alonso López salía nuevamente en libertad. Se presume que fue ejecutado ilegalmente. En todo caso no se ha vuelto a saber nada del monstruo de los Andes. Su madre está segura de que sigue vivo pues, según cuenta, siempre que alguien cercano a ella se ha muerto, su espíritu se le ha revelado, cosa que no ha ocurrido con Pedro. La Interpol lo busca desde el año 2002 por todos los asesinatos cometidos, además posee una orden de captura. Da pulgar arriba, comenta y comparte este video con todos tus conocidos. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte un nuevo video. Nos vemos en otro suceso criminal.